buenas tardes, noches a todos y a todas. De verdad que es una gran alegría estar aquí en la ciudad de Jalapa para hablar de proyectos y de tentativas, de ejercicios editoriales y, bueno, particularmente de algo que a mí me da mucho gusto, que está relacionado con mi biografía, pero también yo siento que con la biografía intelectual de cualquier lector latinoamericano, como puede ser y son los fondos argentinos, ¿no? Concretamente de toda la compleja, fecunda y riquísima tradición editorial que tiene la Argentina y que, bueno, no es casual que de alguna manera durante todo el siglo XX y aún en lo que va del siglo XXI hayan sido tanto México como Buenos Aires epicentros de la edición en español en América, pero también de pensamiento, ¿no? También de pensamiento, de crítica y de reflexión, y por eso para mí me siento muy honrado y muy alegre de poder dialogar tanto con Samuel como con Daniela al respecto de lo que significa ya una editorial como Caja Negra, ¿no? Que a lo mejor acá en México no es, pues yo creo que tienen un mercado, un producto aparentemente de nicho, pero que cuando uno está pendiente de lo que sucede en arte, en curaduría, en cine, en ecología, en estudios feministas, en estudios de género, en antropología, ¿no? En sociología aplicada, pues es evidente que hace tiempo ya que hay un jugador principal en esta arena, y yo creo que se dice muy fácil, pero llevar 20 años haciendo estos libros merece todo un comentario y una reflexión en relación de qué es lo que sucede, ¿no? Yo recuerdo cuando justamente hace prácticamente 20 años, en 2006, cuando recién estaba yo llegando a Buenos Aires, recuerdo con mucha claridad lo que me impactó el diseño de los libros. Justo me acuerdo que estaba bien enfrente de Flaxo, ahí en Ayacucho y no me acuerdo qué, que había una librería famosa, y ver todos los libros donde estaban Alexander Kluge, Glauber Rocha, era realmente algo muy, pues muy sintomático, ¿no? Y muy original. Entonces yo antes de darle la palabra a ellos, yo lo que quisiera es tratar de entender cómo es que, y les quisiera preguntar un poco también al margen de sus propias lecturas, ¿qué significa para ustedes, qué ha significado en su vida como lectores la presencia de Caja Negra, pero no solo como lectores personales, sino también como ustedes dos que están directamente en el rubro de las librerías? ¿Cómo es posible vincular y vehicular esos intereses de una manera muy específica? Por ejemplo, en el caso del entusiasmo que tiene toda la agenda política que conocemos, y también en el caso de Viento Helado, donde hay una intención y una visión latinoamericana, ¿no? Sudamericana, que configura algunos aspectos muy precisos del ejercicio editorial. Así que, bueno, ahora vamos a ir desganando, podemos hablar de algunos títulos, pero abriría con esas dos preguntas, quien quiera empezar a responder. Y primero de su vida, su ejemplo como lectores de Caja Negra, y posteriormente como libreros y como gestores editoriales, ¿no? Sí. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá hablando de Caja Negra, una de las editoriales más luminosas del panorama editorial en español. Gracias por acompañarnos. Mi historia con Caja Negra ciertamente es breve. De hecho, más allá de una enorme admiración por su trabajo editorial y por su conciencia estética y política, yo no soy un gran lector de ensayo. Fue hasta muy recientemente cuando empecé mi labor librero que descubrí la posición política de Caja Negra y este deseo de iluminar el presente, de explicar el presente, de elaborar teorías por fuera de la academia. Eso me emocionó. Pero antes de eso, yo buscaba en Caja Negra, antes de que crearan su última colección, Efectos Colaterales, lo poco que tenían de narrativa, que es lo que a mí siempre me ha gustado. Entonces, yo recuerdo con particular alegría el descubrimiento de Osvaldo Baigorria en Llévate el amigo por el bien de los tres, una novela breve muy divertida, enormemente sexual, y que leyéndola en el 2018, digamos, podría parecer que
que era muy rompedora, y Osvaldo Baigorria justamente decía en el prólogo, bueno, esto yo lo escribí en los 70 y esto era lo políticamente correcto en esa época. El amor libre, acostarse con cualquier persona, las parejas abiertas, etc. Esa novela me voló la cabeza y ahí fue donde aprecié por primera vez esta cuestión de una editorial que se preocupaba y se preocupa no solo de publicar buenos textos, sino de tener una conciencia estética que haga que sus libros sean reconocidos desde lejos, ¿no? Las diferentes colecciones de Caja Negra, principalmente Futuros Próximos, son muy reconocidas para los lectores especializados. Y por parte de la segunda pregunta, ¿cómo es la relación de mía con Caja Negra como librero, con personas que buscan esa editorial? Te diría que es una relación de enorme tranquilidad. Es muy genial. Uno, desafortunadamente, ¿no? Uno no puede leer todo lo que uno quisiera. Yo, como dije antes, no soy tan avesado lector de ensayo. Entonces, poder confiar en la recomendación de una editorial que ha pensado sus títulos, sus propuestas, sus relaciones, sus diálogos entre autores, sus contraposiciones, y poder decir, mira, cualquier libro de esta editorial no te va a defraudar. A mí, como librero, me da mucha calma y creo que ese es un gran logro. Pienso que así va mejor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir hoy a estas presentaciones de catálogos editoriales que me tocan muy de cerca, principalmente porque es mi nacionalidad, ¿no? Entonces va a ser en principio ese primer acercamiento, ¿no? Desde ahí vengo. Me pensaba cuando preparaba algunas líneas para conversar con Rafa, con Samu y con todos ustedes, cuál es el origen de esta editorial, y bueno, repasábamos un poco, charlando con Emi, con quien también comparto el proyecto de Viento Helado y de Tierra Luna. Hay un movimiento cronológicamente situado a partir del 2001 en adelante, ¿no? Y con mucho más énfasis en el 2005 en Buenos Aires, que podría entenderse como una explosión del mundo editorial, ¿no? Y si bien en la historia de distintas editoriales como las que vamos a repasar hoy, ahora es Caja Negra, en un ratito será Mansalva, se puede ubicar como ese mismo punto, ¿no? Bueno, a partir del 2005, a partir del 2001 empiezan a pasar justo esta idea de, bueno, cómo en un país que estaba atravesando una crisis tan violenta, tan desigual, digamos, como tan rupturista, como la crisis que hubo en Argentina en el 2001, pueden surgir proyectos como esto. Y es justamente que no es algo que ocurra de una vez y para siempre, sino que para entender lo que pasó en el 2001 con el surgimiento del mundo editorial independiente, necesariamente tuvimos que pasar por los 90 y con esta circulación muy violenta, muy masiva, muy abierta, ¿no? De mercados editoriales que llegaban a la Argentina, o sea, una apertura muy gigante de unos sellos que hasta el momento no tenían el mismo peso, no gravitaban de la misma manera. Y pienso que esto es interesante justamente porque si bien la lógica es exactamente diferente, ¿no? La lógica editorial de los 90 en Argentina con la lógica que surge a partir del 2005, me parece que ese intercambio formó lectores. Y en esto se conecta con la pregunta sobre la propia biografía. Yo empecé a leer con más atención o con más detalle o con más, incluso como voracidad, a partir de mis 20 y pico de años, ¿no? Soy una lectora más bien adulta, ¿no? Es que empecé a estar como muy marcada por la lectura desde niña. Y justo en ese momento donde empiezan, digamos, como a marcarse, a aparecer estas editoriales con lectores y lectoras que venían atravesados por esa circulación narrativa de los últimos 90, ¿no? Y de cómo quedó ese espacio como muy abierto a la creatividad, no únicamente en la literatura, sino también en otras disciplinas artísticas, ¿no? Como el surgimiento de la dramaturgia en Argentina, de las escenas más vinculadas al mundo del arte contemporáneo y demás, como esta escena entre marginal y mainstream mezclada hace que surjan proyectos como Caja Negra y digamos, la fortuna de que hayan logrado, como bien comentaba Rafa al inicio, sostenerse por más de 20 años, que es realmente una hazaña, ¿no? Y esto es una hazaña que se consigue, como decía Samuel, por tener
si bien al comienzo no tanto, ¿no? Al comienzo creo que como todos los proyectos que son más guiados por el deseo que por otra cosa, uno hace lo que se le da la gana. Entonces, bueno, voy a editar lo que quiero leer, voy a editar lo que siento que me gusta a mí, y después ese deseo se va de alguna manera domesticando, ¿no? Y empezar a entender cómo eso dialoga con otros actores, con otros lectores, con otra parte de la industria, y como comentabas también estas cuatro grandes colecciones, ¿no? Además de Futuros Próximos, que por ahí es una colección que en sí misma requiere como otra atención, muestran que es un proyecto editorial que ha sabido dialogar con gente muy joven en principio, ¿no? O sea, le interesa a la gente joven justamente porque lo que permite pensar por fuera de, digamos, las narrativas como más formales o más académicas, digamos, o más conservadoras, el momento en el que estamos viviendo. Así que, bueno, en lo particular el acercamiento que hay en sí con Viento Helado además es que es una de las primeras editoriales. Antes de que abra la puerta Viento Helado tenía una caja de Caja Negra en mi casa, entonces como que fueron una de las editoriales que confié y confiaron también en una desquiciada que en plena pandemia quiso abrir una librería del otro lado del mundo, ¿no? Y bueno, ahí estaban, entonces es algo que además me toca con mucho cariño. Oigan, pues como ven, efectivamente hay un componente muy fuerte de lo entrañable, ¿no? Y yo creo que dos cosas que rescato ahorita de lo que decía primero Samuel, es que efectivamente se trata de libros para la gente que no esté tan familiarizada, en general tienen una colección ahora de literatura weird, fantástica, rara, latinoamericana, pero su fuerte siempre ha sido el ensayo, y un tipo de ensayo muy particular, ¿no? Muy atractivo, con títulos sugestivos, digamos que son textos complejos, pero con mucha onda, ¿no? Digamos que es una editorial muy cool, ¿no? Muy guay, y que también Tal vez es la literatura, es la editorial más pop, ¿no? En español. Entonces tiene un poco de eso, y además también cuando ya saben uno entre los grupos de la gente, ay, pero qué editorial tan snob, ¿no? Bueno, pues justamente es otro mecanismo, es otra manera de poner a circular algunos textos bajo distintas pátinas. Y yo creo que el hecho de que hayan podido nuclear a su lector, es decir, uno ya llegaba a ciertos cineclubs o a exposiciones y directamente era como, qué sé yo, como... Es como una suerte, era como tener unos Nike cuando estabas en la secundaria, ¿no? Tener un libro de Caja Negra es un poco la pertenencia simbólica a un mundo peregrino, ¿no? Pero en ese sentido, yo quiero decir es que, para empezar, ningún esfuerzo es suficiente para poder vender un libro, o para poder, digo, como sea, ¿no? Pero por otro lado, también yo creo que esto que decías de que efectivamente son cosas que uno no va a ver necesariamente en la universidad, es como demostrar que puede haber pensamiento crítico, sofisticado, visiones transversales que no tengan que pasar por la pátina jerárquica de la universidad, ¿no? Y yo creo que eso es un montón. De alguna manera ha sido como llevar estas preocupaciones de estudiantes universitarios a un público más amplio. Y yo creo que eso tiene un gran valor, por un lado, ¿no? Y por otro lado, lo que decía también Daniela, pues yo creo que tiene que ver con esto que siempre ha tenido. Yo siento que hay una correspondencia cada que uno entra a las librerías argentinas, particularmente porteñas, que yo siento que es un viaje que vale hacer la pena nada más si todavía sigue el país. Ir nada más a hacer un viaje de librerías es ya todo, es directamente un viaje en sí mismo, ¿no? Porque es tan avasallante la bibliodiversidad que hay en Argentina, que hay totalmente una correspondencia con los intereses que pasan en México, ¿no? Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y siento que Caja Negra es un gran ejemplo de ello, que cómo es posible que muchas veces las librerías de los lugares en México tienen una homologación más parecida, habida cuenta que el campo cultural mexicano suele reproducir las mismas lógicas de exclusión de la sociedad en general, ¿no? Y yo siento que ciertos horizontes más democráticos, que así es como habría que llamarlo, uno llega a las librerías argentinas y dice, ¿cómo es posible que el país está quedando sin papel y salen más editoriales, ¿no? Un poco, yo siento que en eso Caja Negra ha sido alguien que instalaron su propia lógica, siempre en un contexto de post algo, ¿no? De post crisis, y eso es muy interesante, porque quiere decir que responde también a la tradición muy latinoamericana y particularmente sofisticada en el caso argentino, que uno encuentra ciertos, yo le llamaría, ¿no? Como cierta excentricidad, un gusto excéntrico, pero a la vez sostenido. Y por ejemplo, yo siento que algo que a mí me interesa mucho como lector, también como editor, como traductor, es construir un catálogo. Hay veces que yo muchas veces he entrevistado a varios autores de Caja Negra, unos con mayor o menor fortuna, hay gente que me gusta más, hay gente que me gusta menos, pero yo siento que construir un catálogo tiene un poco que ver también con la construcción de un paisaje. Y uno intuye que hay, por ejemplo, lo que fue siglo XXI en los 70s, ¿no? Iba uno a Foucault, a Derrida, a Roland Barthes, había como una suerte de
de referentes comunes que funcionaban para toda América Latina. Uno llegaba al Fondo de Cultura Económica, lo mismo, ¿no? Ya sea en poesía, en traducciones. Y yo siento que un ejemplo de lo que ha hecho Caja Negra es que para nuestra generación pues es un referente ineludible con muy buenos trabajos, con muy buenos prólogos, con muy buenas ediciones y también lo que decía también tú, Samuel, que son libros que uno reconoce desde la distancia, ¿no? Que son libros que ya te están hablando y que ya están interpelando un poco desde su materialidad. Dicho lo cual, me gustaría saber a ustedes si tienen algún libro, algún autor, autora específico que les haya significado o que se les haya vendido más o que no les haya gustado. ¿Cuál es su relación directamente hablando de algún libro en específico, puntualmente del catálogo de Caja Negra? A ver, antes de pasar a la pregunta, a mí me gustaría nada más señalar la intención de Caja Negra de, a través de su quehacer editorial, explicar el presente, ¿no? Como bien decía Dani, Caja Negra es el resultado de un conjunto de editoriales argentinas que surgieron post-2001. Y Ezequiel Fanego justamente decía, bueno, nosotros lo que buscábamos con estos libros de ensayos, con estos libros de nuevas teorías, de nuevos conceptos, era justamente aglutinar conceptos muy contemporáneos que explicaran el presente que estábamos viviendo para saber por qué nos había pasado lo que había pasado, ¿no? Eso me parece una labor titánica, trabajar con el presente, editar autores del presente, autores que escribían en blogs como Mark Fisher, por ejemplo, ¿no? Que me gustan sus teorías del capitalismo. Entonces, esa historia de Caja Negra, de darse cuenta de que faltaba algo, como bien dice Rafa, que circulara por afuera de la academia, es muy linda. En ese sentido, por ejemplo, la nueva colección de Daños Colaterales, la colección de literatura, también me parece importante, porque uno podría pensar, Caja Negra es una editorial dedicada al ensayo, y ahora, después de, bueno, la colección salió en el 2022, después de 17 años, dedica una colección para la ficción, ¿no? Justamente para lo raro, para lo weird, para lo punk. La pregunta sería ¿por qué? Y la respuesta que elaboró el editor también me pareció muy iluminadora de cómo piensan ellos el panorama de autores, que es ahora los grandes... hay grandes autores, grandes escritoras que están intentando explicar el mundo y el futuro a través de la ficción, a través justamente de libros híbridos, de novelas que son más allá de novelas, de ensayos que son narrativos, de narraciones que son teóricas, y Caja Negra no podía quedarse por fuera de ese camino, ¿no? De decir, bueno, cómo la ficción también explica y ordena el mundo. No solamente el ensayo. Ahora, por ejemplo, estoy con las ficciones Gauchopunks, es una novedad de Michel Nieva, que está bastante locochona, básicamente gauchos cyborgs. Bien, también lo quiero leer ya, todavía no lo leía ese de Michel Nieva y suena bastante tentador. Me gustaría situar también cómo están armadas las colecciones de todo el catálogo de Caja Negra, porque bueno, como fueron mencionando, en principio estas dos primeras, Futuros Próximos, que es quizá la más reconocible de las colecciones de la editorial, como decía Rafa, también hay una apuesta al diseño, ¿no? De poder ubicar antes que al autor, a la imagen, ¿no? Que pasa con las editoriales quizá más grandes, donde uno reconoce, digamos, desde lejos de qué editorial se trata, y esto también se replica en las librerías, ¿no? Llegan los lectores a ver, bueno, ¿qué entró nuevo de Caja Negra? O sea, ¿qué tenés como una confianza extra, salud, al catálogo, a la decisión editorial por sobre a la autoría, que también, digamos, eso puede tener algunas implicancias, ¿no? Y hay editoriales que deciden exactamente lo contrario, priorizar al autor por sobre el sello, y acá me parece que hay otra intención que también es muy valiosa,
Y en este recorrido, que más que agrupamiento temático, ¿no? De esta es la colección de ensayo, o esta es la de arte, o esta es la de música, hay como una serie de ecosistemas de ideas que van vinculándose, porque incluso en la primera colección, que creo que se llama Numancia, que es con la primera que abren la editorial, encontramos novelas, encontramos textos de relatos, textos narrativos, textos de ensayo. No es que necesariamente se abocan a un género en particular, sino que hacen a una forma de entender o a un ecosistema particular de sensibilidad o incluso de deseo. Dentro de Futuros Próximos, como bien mencionaba Samu, el autor es Mark Fisher, porque justamente es el autor que inicia la colección. Ezequiel Faneo y Diego, que son los editores principales del proyecto, mencionan que cuando dan con Realismo Capitalista, que es la obra de Mark Fisher, ellos llegan al autor principalmente por los textos en torno a la música, no tanto, digamos, por su intención más ensayística, y que no tenía un lugar en los catálogos que estaban presentes en la editorial. Y eso también me parece que marca como casi una obsesión de coherencia con las colecciones que van sacando, porque lo que hacen es, a partir de dar con el texto de Fisher, arman una colección en particular. O sea, no obligar a ese texto a dialogar con otros libros que quizá no daban en el mismo punto, y armar una colección en sí misma, este salto, bueno, esto requiere de otro tipo de ingeniería, me parece algo muy valioso, ¿no? O sea, poder armar a partir de eso, y como ya bien sabemos, esta colección es la más conocida de la editorial. Y otra de las colecciones, para no mencionar las que ya fuimos revisando, es esta que se llama Sinestesia, que es una colección buenísima, a mí me encanta, es una colección dedicada principalmente a lo que ocurre con el pensamiento, pero no únicamente en la narrativa, sino también en las imágenes, en los sonidos, en los cuerpos. Reúne textos de cineastas, de músicos, de distintos tipos de escenas estéticas que se mueven, digamos, entre el under y la cultura popular. Esta colección en particular está como muy asociada ahora a la decisión que tienen desde Caja Negra de publicar o, digamos, dar a conocer sus nuevos proyectos, sus nuevos libros, que tiene que ver con el espacio muy relevante que le dan a la programación cultural. O sea, no es que únicamente se trata de hacer las clásicas presentaciones de libros a las que todos vamos y por ahí incluso nos aburren un poco, ¿no? Escuchar solamente hablar al autor y hacer preguntas y demás, sino que también es esta intención de poder trascender esta única forma de concebir la narrativa y poder poder aprenderla de otra manera, ¿no? Desde la performance, desde el arte visual, desde otros diálogos. Me parece que esa es una colección que además dialoga bastante con el lugar donde está Viento Helado, y Viento Helado está dentro de un centro cultural que busca también escapar un poco de los formatos un poco más tradicionales a la hora de pensar las presentaciones que hacemos en la librería o, digamos, los eventos o las fechas que se dan en el centro cultural. Si tuviera que pensar cuáles son los textos que a mí más me gustan de la editorial, seguramente Los Fantasmas de mi vida, que es uno, digamos, con el primer texto que llegué a la colección Futuros Próximos, y como mencionaba Sabaigorria, ¿no? Que fue, bueno, un momento de lectura casi obligatoria para salir a la noche y ligar en Buenos Aires, principalmente, ¿no? Le mandamos un saludo a Osvaldo Baigorria, donde quiera que esté. Muy tipo, este libro que menciona, que un tipazo también de la escena de punk de por allá. Pero me parece que la novela se llamaba Llévatela, amigo, por el bien de los tres, ¿no? Sí, que es un titulazo, ¿no? Es un titulazo. Oye, pero también hablando de esto, de lo que dice la colección de Sinestesia, yo creo que una cosa que ha conseguido Caja Negra, y que a veces cuando uno se acerca a los libros, aquí están disponibles, los pueden ver, es que yo siento que se volvieron también como una suerte de soundtrack de nuestra vida de una generación que dialoga con otros lugares, porque por ejemplo recuerdo el libro de Simon Reynolds sobre David Bowie, el libro sobre hip hop, Retromanía, ¿no? Un montón de libros que realmente decías, ¿en qué otro lugar podías encontrarlo? ¿No? En editoriales especializadas en música, pero en pensamiento crítico. Yo siento que evidentemente llegó a ocupar un nicho, y que digo, no solamente argentino, sino latinoamericano, ¿no? Digamos que pusieron algo, hipsterizaron en el mejor sentido del término, una línea editorial que no estaba siendo atendida. Y sobre todo otra cosa, esto muy interesante, que esto lo hablaba yo con compañeros mexicanos, con editores mexicanos y con editores argentinos, que yo creo que la cercanía cultural que tenemos en México con respecto a los Estados Unidos, o a mucho consumo de cosas que se pueden leer en inglés. Yo me acuerdo que varios amigos me decían, oye, ves que mira que sacó esto Mark Fisher, ¿no? Y mucha gente en México me decía, pero si eso lo podemos leer en inglés, ¿no? Bueno, pues acá la gente que habla inglés, ¿no? Yo siento que esta vocación que tiene una y otra vez la Argentina de traducir y de volver a traducir,
es algo formidable, ¿no? Porque ahí te das cuenta de cómo, por más que sea la cercanía, la relación cultural que tenemos México con los Estados Unidos, que los libros de Mark Fisher estén publicados en español y en un español rioplatense, o los libros de John Cage, creo que habla de cómo se configura el panorama de las ideas y cuáles son las luchas políticas que están inscritas en todo eso, ¿no? Recuerdo yo el libro sobre la revolución un libro de Glauber Rocha buenísimo que nunca reeditaron, la revolución de las ideas, no me acuerdo, pero que es, la idea es lo que dice Glauber siempre, ¿no? Ahí donde pongo la cámara, esa es mi opinión política. Y yo siento el hecho de que traducir algunos libros, poner esos libros a discusión, ponerlos ya sobre la mesa, pues ya es todo el statement político, ¿no? Y yo creo que esto de traducir libros, yo me acuerdo que no me acuerdo con quién discutía respecto de cómo había traducido Mark Fisher la jauntología, que es la frase esta famosa de Derrida de Espectros de Marx, ¿no? Cuando dice the time is out of joint, el tiempo está fuera de quicio, y que es haunted, ¿no? Como estás entre hechizado y no hechizado, y traducir la idea del fantasma, ese fantasma del que habla Marx. Un fantasma recorre el mundo en su bicicleta, ¿no? que va alrededor recorre Europa, digo. Y tiene que ver con esta idea de cómo de plantar pensamiento crítico en español, así sea una traducción de Fisher. Yo creo que en ese gesto se juega mucho, ¿no? Y viene a botar un lugar que cuando menos en México no estaba haciendo, ni en Chile, ni tampoco en España, ¿no? Sí. Y en el gesto también de reconocer que además de traducirlo, es importante ponerlo en un libro. Es importante ponerlo en un libro estéticamente lindo y en un libro donde pueda dialogar con otras voces de la misma editorial, ¿no? Eso también es importante, como los editores de Caja Negra por ahí están conscientes de la producción que existe en internet, por fuera de las páginas, por fuera del objeto libro, están atentos, saben que Simon Reynolds le comenta a Mark Fisher, pero cuando es momento de fijar la traducción, de de poner para el gran público esa nueva teoría, van con el libro justamente. Sí, pienso que en esto que mencionan ambos, justo como poder ubicar a Caja Negra dentro de El fin del mundo, que es donde está Argentina, ¿no? Cómo dialoga en un mapa global con otras editoriales. Quizá en esto justo que la hazaña es que eso llegue digamos, al texto traducido, al texto en español, o sea, darle lugar a un montón de lectores y lectoras en habla hispana. Y cómo esto puede verse que los textos que quizá aparecen en Caja Negra también aparecen en otras editoriales, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, digamos. No es tanto la virtud de la originalidad, sino justamente poder acercar esa idea global, ¿no? Sin perder el acento desde lo local. O sea, no es lo mismo leer a Mark Fisher desde Buenos Aires, desde Castelar, donde yo vivía, desde Jalapa, que leerlo desde Londres, ¿no? Como por más que sea lo mismo, por más que apunten, digamos, a ideas muy globales, me parece que ahí hay una pretensión de, bueno, ¿cómo vamos a leer esto desde el fin del mundo, donde estamos nosotros, y al lado de Estados Unidos, donde está México, que con todo, digamos, lo tenebroso que se implica, ¿no? De estar tan cerca, ¿no? Me parece que ahí hay una forma muy... Y también como muy exigida hacia los lectores y las lectoras, porque tranquilamente se pueden hacer lecturas muy livianas, ¿no? Sin poder, digamos, invita a un tipo de lector de no repetir exactamente lo que uno lee, sino poder hacer ese trámite de, bueno, cómo eso lo tamizo con mi experiencia de estar leyendo en Jalapa, en Filú, estos textos que se escribieron en otro momento, para otro presente, en otro idioma, y cómo esto me dinamiza la discusión que estoy teniendo ahora, ¿no? Bueno, yo creo que eso que menciona Daniela, que me parece central, siento que impacta mucho también con cómo nos impactan las ideas, ¿no? En el sentido también sabiendo que toda América Latina, somos eso que decía Bolívar Echeverría, ¿no? De que hay un etos barroco, y yo siento que en estas versiones y reversiones que hacemos del pensamiento crítico se juegan cosas muy interesantes porque se hablan otros intersticios. Efectivamente, no es lo mismo leer, yo me acuerdo comentando Los fantasmas de mi vida, o los 3 tomos de Fisher, los rojos, sí, que no son los mismos, que no son completos de como vienen en inglés, sino que entonces decía yo, son como los discos japoneses de la banda que te gustaba, como que tienen la versión local argentina, pero además no solamente tiene que ver con la confección material del libro, sino con el hecho de que las ideas circulan distinto. No es lo mismo el capitalismo tardío de un país de primer mundo con el capitalismo de cuates a la mexicana,
con el pornocapitalismo argentino, rioplatense, ¿no? Yo siento que en todo eso tiene que ver con estas versiones que es, tiene algo barroco que me parece muy interesante y que hace que lo vayamos tropicalizando de alguna manera y que es la manera en cómo consumimos la música, en cómo nos plantamos de esa manera ante el pensamiento crítico, de cómo leemos, ¿no? Y yo creo que también eso es muy interesante porque yo siento que libros, catálogos como el de Caja Negra nos recuerdan permanentemente que el ejercicio de lectura, o sea, que los libros ahí están y los elementos de la realidad ahí están y que verdaderamente interpelan a una cuestión vital donde es la luz de la mirada la que ilumina esos restos, esas ruinas, que además pensar en ruina me parece un poco europeo. Yo creo que podemos hablar acá más de cascajo, tierra, caliche y caca, ¿no? O sea, lo que está un poco más en América Latina. Siento que hay algo ahí como que aquí algo pasó, medio posapocalíptico, y todo lo que estamos es reconfigurando, ¿no? Que un poco ya lo decía Monsiváis, ¿no? Algo pasó, pero aquí seguimos, y yo siento que el aliento vital, la salud que presupone el ejercicio de la crítica como Caja Negra, tiene mucho de respuesta en el presente, ¿no? Como que crea sus propios anticuerpos. No sé qué piensan ustedes. Nada más retomando lo que decía Dani, de cómo se leen los textos en español de Caja Negra, ¿no? Cómo se lee Mark Fisher, cómo se lee Reynolds, cómo se lee Sara Ahmed, en Argentina, en El fin del mundo, o pegados a Estados Unidos. También me parece que si uno se quiere poner romántico, es una visión muy, muy borgiana, ¿no? Como cuando Borges dice, el escritor argentino se merece todo, ¿no? El idioma argentino puede hacerlo todo. Entonces, ¿por qué no, por qué no leeríamos esos autores contemporáneos que hablan de otras realidades en nuestro propio idioma y con nuestras propias palabras? Si igualmente vamos a ser atravesados por aquello que dicen. Entonces, eso también me parece importante, ¿no? Nos merecemos leer eso, estemos donde estemos. Y también otra cosa de sinestesia, esto que decía el de iluminar, los libros como una herramienta para iluminar. Otra cosa interesante de Caja Negra es que pareciera que ellos están muy conscientes de que el libro es un objeto muy importante, pero que también el sonido es importante, ¿no? El disco, la imagen, el cine es importante, la fotografía es importante. Y muchas veces hablan de ponerlo todo al mismo nivel, ¿no? Como cualquier expresión artística, bien trabajada, bien hecha, tiene el mismo valor, y eso también es muy entusiasmante. Sí, bueno, sí, a mí nada me gusta pensar ahorita una frase que me dijo mi hijo Ical el otro día, que dice que él sentía que los libros eran como las frutas, como naves espaciales que llevan la semilla hacia otro lado, ¿no? Yo siento que es algo que es muy evidente en todos los libros, pero que en el caso de Caja Negra queda claro que uno está abriendo como una cajita de sorpresas medio psicodélicas, ¿no? Y con libros muy puntuales como La historia universal del After o varios libros que son realmente el de Tabarés sobre la jungla. Hay cosas realmente muy interesantes. Yo creo que es una editorial que vale la pena tenerla en cuenta y saber que pese a todo lo que pasa, América Latina sigue produciendo cosas de primera calidad como este catálogo, ¿no? No sé si alguien quiera tener alguna pregunta, un comentario, ¿no? Una prevaricación. Una sugerencia. Lectores Sí. de Caja Negra. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación y su charla. Quería decirte, Rafael Toriz, que cuando dijiste que era una editorial muy cool, me dio risa porque justo ayer le decía eso a mi amigo. Como es que, güey, solo es cool. Tienen buenos títulos, el diseño. Yo debo confesar que la primera vez que compré un libro de Caja Negra sí fue solo porque me encantó cómo se veía y dije, yo quiero uno de esos, ¿no? Y ya el tema, pues, fue uno de Boris Groys, pero bueno, estaba bueno. Yo les quería preguntar de una palabra que extrañamente siento que no surgió, que fue filosofía, ¿no? Siendo que eso fue lo que a mí me impresionó de Caja Negra, de, esto está en español, ¿no? Meyasu, Harman, Fisher, y muchos otros. Y pues todo lo que dijeron yo lo veo mucho como en mi campo, ¿no? Recuerdo que yo no descubrí Caja Negra hasta después de terminar la maestría de la UNAM, ¿no? Porque en la UNAM no se estudiaba eso, ¿no? Puros libros viejos, como... o sea, lo nuevo era, no sé, Deleuze o algo así, ¿sabes? Y era como
pues nada, yo pensé que ese era el mundo de la editorial de filosofía, ¿no? Tesis o libros muy viejos o cualquier cosa que vaya con investigación social, pero muy a la sociología clásica, ¿no? Pienso mucho en, sin demeritar, a Siglo XXI, por ejemplo, que publica filosofía, pero es muy orientada a la sociología y mantenerlo en un formato muy de tesis, ¿no? Así muy, muy denso, ¿no? Que es como, esto me sirve para mis investigaciones, leo 2 capítulos y el libro ya, bye, ¿no? Y en ese caso, a ustedes como libreros, Samuel y Daniela, y bueno, también tú, Toris, lo que quieras compartir, si han visto algún aumento de interés, de presencia, de compras, de gente de filosofía o interesada en la filosofía gracias a Caja Negra, ¿no? Como veo los libros de sus librerías y pienso, solo Caja Negra cabe aquí, ¿no? O sea, si hay siglo XXI u otras, como que desentona con todas las ideas políticas y estéticas que quieren compartir. Entonces mi pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál sería, si ven algún cambio o qué ven con respecto a la gente interesada en filosofía y su relación con Caja Negra y las ideas de sus librerías? Gracias. Yo voy a hablar rápidamente, muy breve, de mi experiencia en otra librería, en la Liliu, en Comitán, alejada de todo, sí, efectivamente de todo. Y yo lo que vi ahí fue una cosa muy maravillosa, que fue la llegada de Shansai, de Bull Shun Han, relativamente barato además, porque era un libro delgadito, creo que 350 pesos. Y yo me acuerdo de mirarlo y promocionarlo como filosofía contemporánea. Y mucha gente hizo caso a la recomendación, precisamente porque el libro se veía muy cool, con este diseño de portada blanca y de figuras geométricas, y la idea de que era una persona que estaba viva y estaba escribiendo y estaba elaborando conceptos teóricos. Entonces, para mí fue impactante en Comitán, que normalmente en la preparatoria o en las universidades que hay, obviamente lo que se lee es filosofía clásica, hubiera interés por este personaje y por este libro en particular. Bueno, sí, en Viento pasa un poco lo que contaba al comienzo, ¿no? De gente que se acerca a pedir los libros de Caja Negra. Bueno, llegó algo nuevo de Caja Negra y eso me parece que hace a la cierta garantía de la curaduría editorial. Y esto tiene como justo que mencionaba hace un momento, bueno, lo globalizada que puede llegar a estar la editorial, ¿no? Lo en sintonía que está con los temas del momento, ¿no? Digamos, como estas lecturas sobre el medio ambiente, sobre la ecología, sobre los hongos, como vamos a ver el día de mañana, sobre el aceleracionismo. Y me parece que también desde un punto de vista como bien comercial, es como cuando uno va a movie, ¿no? Como vas a movies, algo te va a gustar. Por ahí no le enganchás en la primera película, pero en la segunda seguramente que te gustó, y eso tiene que ver con la época en la que uno está, por más que quiera diferenciarse, distinguirse, creerse especial. Todos estamos atravesados un poco por el tono de la época. Entonces, no vamos a Netflix, vamos a Movie, no vamos a Siglo XXI, vamos a Caja Negra, pero más o menos tenemos un poco las mismas inquietudes y los autores que nos presentan nos hablan de una manera como nos gusta que nos hablen, ¿no? O sea, a mí los ensayos me interesan porque no tienen este tono, quizá me sale más formal, pero por ahí es más histórico, por ahí, no sé, más acartonado o más académico, si no siento que me están contando un cuento, y es lo que más me interesa, ¿no? Bueno, cómo esa forma narrativa se hace más seductora de lectores y lectoras que tienen inquietudes filosóficas, tienen inquietudes estéticas, tienen inquietudes poéticas, y por ahí los textos históricos que son fundamentales, ¿no? Porque para escribir esto hay que pararse sobre esos hombros, pero que sí son muy distantes, ¿no? Entonces sentir que estás con algo que es un poco más sexy, que es un poco más atractivo, que te pone en circulación con otras personas, me parece la pegada de la editorial, ¿no? Y eso sí, seguramente, que eso se observe en Comitán, que eso se observe en Viento Helado, que como conocen aquí es muy chiquita, es la librería más chiquita de Jalapa. Que eso pase es porque evidentemente es la apuesta que está haciendo la editorial y funciona, ¿no? Bueno, yo siento que para todos los estudiantes de
de Letras, Humanidades y Artes, Caja Negra, así como wow, como diabético en dulcería, ¿no? Es, ay, qué buena onda, qué padrísimo, me hablan mi mismo lenguaje, ¿no? Yo siento que es parte de su éxito. Y además una cosa muy interesante que dijiste, que me parece fundamental, que tiene que ver con el ensayo, ¿no? Porque siempre justamente con la vitalidad que tiene el ensayo, a mí siempre me gusta pensar que el ensayo es la forma líquida de la plática, ¿no? Porque pasamos de un tema a otro y yo siento que la vitalidad de una discusión pues siempre tiene que ver con eso, y justamente lo que hizo fue revitalizar y darnos cuenta que estamos atravesados por formas de hacer, si es filosofía o no es filosofía, si es literatura, si es otra cosa, pues realmente creo que se ha vuelto irrelevante, ¿no? Lo que es que es algo que está sucediendo en el presente. Y yo siento que eso sí viene de mano de una reflexión, ¿no? De decir que no tenemos que leer, que me encanta todo, pero no tenemos que leer Spinoza y tirar a Kant con los meniscos, con las ediciones de sepan cuántos. Se nos dan cuenta que la conversación está viva y también nos compete, y yo siento que ellos hayan puesto en circulación, pues es una cosa que a todos como dijiste muy bien, es muy sexy, ¿no? Es algo que estimula, excita y justifica, ¿no? Bueno, que ya, si no hay más. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, sugerencia? Pues si no, ya estamos. Sí. Muy bien, muchas gracias. Los invitamos ahorita, salimos 10 minutitos y volvemos aquí a seguir hablando de más editoriales argentinas. Ahora sobre Editorial Mansalva, que estos son punk. Ahí está Francisco Garamona, no sé, que nos va a estar acompañando, poeta y editor. Así que los invitamos en 10 minutos a que nos acompañen a hablar sobre Mansalva, la editorial argentina. Muchas gracias.